Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Prendieron mi micro? No. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Es un gusto poder saludarle. Bueno, ya es miércoles 21 de agosto. Estamos listos. Los próximos 30 minutos en Mega Noticias. Hay mucha información a mitad de semana, pero desde luego que vamos a hablar de un tema muy importante. Datos oficiales nos dan a conocer los avances de cuando menos el 80% de la incorporación de hospitales del estado de Oaxaca hacia el IMSS Bienestar. Garantizan esta dignidad, estos derechos a la salud que por tantos años hemos esperado en el estado de Oaxaca. Es básicamente el tema, además de hablar, por supuesto, del rezago en acceso a la salud para comunidades indígenas, el tema de Mega Noticias. Posturas divididas ante conflicto religioso allá en San Juan La Lana, intolerancia religiosa se mantiene. Población indígena con poco acceso a los servicios de salud de acuerdo a los datos del INEGI. Necesaria la reforma judicial, dicen hoy mismo los diputados de Oaxaca. No todos los jueces son iguales, vamos a hablar al respecto. La visión que se pudiera tener para los pueblos indígenas en el sentido de que la curación a través de la herbolaria puede sustituir de alguna manera el acceso que pudieran, o el derecho, mejor dicho, que pudieran tener a la salud, la verdad es que los mantiene en un rezago. Y es que el propio INEGI, de acuerdo a los censos, revela datos y cifras bastante elevadas de comunidades indígenas en Oaxaca que lamentablemente no tienen una dignidad en cuanto a la salud se refiere. Vamos a ver el siguiente trabajo. Poco más de 294,000 indígenas no tienen acceso a los servicios de salud en Oaxaca de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020. En la entidad se tiene una población de más de 4 millones de personas, de las cuales 2.700.000 se consideran población indígena. De ellos no tienen acceso a servicios de salud 142,000 mujeres y 152,000 hombres. Los grupos etarios de mayor población indígena se concentran en menores de 5 años, población a mayor de 18 años, que son 52,000, y los que tienen más de 60 años, que son 57,000. Aunque estos 294,000 representan un número menor en comparación con años anteriores, la mayoría se concentran por orden de importancia en Juchitán, Oaxaca de Juárez, Tuxtepec, Cuautla de Jiménez, la zona metropolitana y otras ciudades del territorio oaxaqueño. Las principales limitaciones para el acceso efectivo a los servicios de salud se relacionan sobre todo con la ubicación geográfica de los centros, la experiencia de violencia y discriminación, así como una incomprensión cultural y social. México es un país pluricultural y multilingüe, una presencia de 68 pueblos indígenas concentrados en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde los testimonios e historias superan a cualquier promesa u obligación de los gobiernos. Como 12 horas, pero montado en caballo, mi esposa. Sufrimos bastante, hay mucha lluvia y hay fuertes viento. Para la vida cotidiana de estos grupos de personas están lejos de alcanzar una dignidad en este sentido, primero por la vulnerabilidad y rezago social, también por la falta de acceso a los servicios y también por la visión que se pudiera tener que para los pueblos indígenas la curación a través de la herbolaria deja de lado los saberes, prácticas y derechos de nuestros pueblos. Mega Noticias, Connie Baigorria. Ahí tenemos la primera parte del reportaje. Es un tema muy interesante porque se reconoce de repente a los pueblos indígenas de Oaxaca y de México en materia de cultura, en materia de artesanía, gastronomía, pero poco se habla de la dificultad que tienen para tener servicios de salud. ¿Consideras que esto es justo? Sería una de las preguntas que ponemos a consideración, sobre todo en zonas marginadas. Aquí en el Istmo de Tehuantepec hay varias. Dijo el gobernador que todos los servicios de salud
serán gratuitos, se estará cumpliendo. Le dejamos la pregunta, ¿habrá ya el abasto suficiente de medicamentos y la infraestructura necesaria? ¿Cómo andan las cosas, sobre todo para los sindicalizados que siguen exigiendo la contratación con antigüedad al ser incorporados al IMSS Bienestar? Ahí le dejo algunos puntos, 971-112-1300, y vámonos rápidamente con la entrevista que hemos preparado esta noche con el licenciado Jorge López, a quien le agradezco, titular del INEGI en Oaxaca. Gracias por estos minutos, Jorge. Y de acuerdo al censo 2022 en la entidad, ¿cuántas personas indígenas se quedaron fuera de los servicios de salud? Sí, desgraciadamente, fíjate que una de las situaciones que se ha revisado es que el ser indígena, por desgracia, y ese dato lo casamos con la encuesta nacional de ingreso y gasto, que nos mide justamente cómo se gasta el dinero o los ingresos que tiene un hogar, casa perfectamente, o por desgracia, el tema de que es en la población indígena donde tenemos los mayores rezagos, justamente. Y uno de esos rezagos que impactan mucho es el acceso a la salud. De forma tal que tenemos en Oaxaca cerca de 300,000 personas, el dato más concreto son 295,000 personas que son indígenas, pero que no tienen el acceso a los servicios de salud. Entonces, indudablemente es un tema de justicia social. Sí, es un tema de justicia social, Jorge, y retomando lo que usted nos dice, bueno, ¿en qué se gasta el dinero? Pero ¿de dónde viene el dinero? Bueno, pues prácticamente emana de los impuestos que pagamos muchísimos millones de mexicanos. Ahora, ¿qué dicen los indicadores del INEGI sobre programas sociales a propósito de la salud, Jorge? Te decía yo que justamente la encuesta de ingresos y gastos en los hogares también nos permite saber cuántas personas tienen acceso a este tipo de programas sociales, y también la encuesta nos dice que cada 10 oaxaqueños, 4 de ellos tienen acceso a los programas sociales, ¿no? Que son muchos y diversos los programas sociales que tienen. Entonces sí es de 4 de cada 10. Y acabas de señalar algo bien importante, que también acabamos de tener un dato ahí estadístico que va muy ligado al tema de la mortalidad, y es el tema de los accesos de salud. Los oaxaqueños mueren, desgraciadamente, por enfermedades que son muy costosas, y tiene que ver justamente con la diabetes, como un ejemplo. Por citar solamente algunas, Jorge, ahora, ¿cuál sería, retomando el tema que usted nos indica, el nivel de envejecimiento poblacional en Oaxaca? Porque parece ser que tiende la entidad, bueno, a aumentar a la población ya mayor, a los 50, 60 años. Ya vamos aumentando, ahora actualmente también de 3 de cada 10 personas ya son personas de más de 60 años, ¿no? Pero ya estamos avanzando a que muy seguramente en el 2030 ya estaremos en casi 4 de cada 10 personas, pues ya envejeciendo. Entonces, ese es el dato que tenemos de la población adulta de más de 60 años. Entonces, como ves, ahorita son 3, pero ya muy pronto vamos a ser 4. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Jorge Guzmán. ¿Y qué le parece? Nos vamos con las breves locales. Sigue la violencia en Juchitán, y es que otro mototaxista fue asesinado. Autoridades investigan el crimen. Los primeros reportes indican que, bueno, interceptaron a esta unidad de transporte, disparan contra el ocupante. Los proyectiles de arma de fuego provocan la muerte de el joven identificado como Alexis. Otra mujer también resultó lesionada, y es que la realidad es que Juchitán sigue ocupando uno de los primeros lugares foco rojo en cuanto a inseguridad se refiere, pese a el trabajo que está haciendo la Fiscalía General del Estado. Con una amplia gama de servicios preventivos de información y sobre todo gratuidad, los servicios de salud realizaron la Expo Salud en tu Comunidad, allá en una de las comunidades donde hay muchos habitantes: Santo Domingo, Tehuantepec, Santo Domingo, Sanatepec. Alrededor de 500 personas de diferentes edades, bueno, pues acudieron a estos módulos, en donde el propio jefe de la jurisdicción sanitaria, Ebert Vidal,
dijo que es necesaria la prevención. Ahora, para los menores de edad, llevaron esquemas de vacunación con todas las vacunas. Bueno, pues un éxito estas jornadas en Zanatepec. El secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca, Jesús Romero, informó en conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad el día de hoy que la caravana de migrantes Jesucristo se retiró del territorio estatal. Pues sí, después de todo un viacrucis, nuevamente el titular de la Secretaría de Gobierno hace un llamado a todas las personas que ingresan al estado de Oaxaca a no usar la ruta de la costa. Es más larga, es más complicada, dijo. Tradicionalmente transitan por la vía más corta, que es por el estado de Veracruz, y ojalá que, bueno, pues así se mantengan. Información en desarrollo, y es que la Comisión de Prerrogativas del INE hizo un proyecto. Cuando menos para Oaxaca habrá 16 diputaciones federales y 6 escaños en el Senado de la República. Somos una institución con 20 años de experiencia. Contamos con licenciaturas con reconocimiento y validez oficial como Psicología, Informática, Contaduría y Ciencias de la Educación. Contamos con un plan cuatrimestral en Derecho, Arquitectura, Administración y Gestión Empresarial, aperturando nuevas licenciaturas en Enfermería y Obstetricia. La calidad, amor y compromiso nos hacen diferentes. Avenida Tlaxcala, Colonia Jesús Rasgado, Salina Cruz, Oaxaca. Universidad América, tu futuro es aquí. Ven y celebra en Salón Sevilandia tu evento especial. Salón Sevilandia en Salina Cruz te ofrece un espacio nuevo para celebrar todo tipo de eventos social, desde fiestas infantiles, graduaciones, reuniones, baby shower, comuniones, conferencias empresariales y todo lo que desees festejar. Contamos con decoraciones temáticas, mobiliario, área climatizada, estacionamiento, banquetes, mesa de dulces y acceso a los juegos de Sevilandia. Nos ubicamos en Plaza La Sevillana. Reserva tu fecha y agenda tu evento. ¿Le duelen sus rodillas y tiene dolor en su columna? Consulte en la Clínica del Rosario al Dr. Alejandro Gómez Rueda, que le ofrece los tratamientos más recientes para sus molestias: ozono, láser, interferenciales, medicina alopática, tratamientos musculares y degenerativos, fraccionamiento El Pitayal frente a la cancha de básquetbol. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Con el gusto de saludar a Raúl Frías, como todos los miércoles, y escuchar atentos el análisis en sus 100 palabras. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. A 41 días de que inicie el sexenio de Claudia Sheinbaum, crece el debate por la fórmula que el INE y el tribunal definirán para determinar el número de diputados de representación que le corresponde a cada partido, donde Morena y aliados no solo quieren la mayoría que les corresponde por ser los ganadores de la elección, sino que quieren tener una mayoría aplastante, llevándonos de nuevo a un pasado de un partido hegemónico y del presidencialismo. El otro frente son las protestas y paro de 55,000 trabajadores del Poder Judicial Federal ante la propuesta para reformar ese poder a partir del 1 de septiembre, donde se propone que jueces y magistrados sean electos por voto popular y que se cree un órgano que sancione a jueces y magistrados. La prisa de López Obrador pareciera obedecer a venganza contra los magistrados que no se sometieron, que a la verdadera necesidad de reformar un poder judicial que padece de corrupción, nepotismo y privilegios. Un juego de vencidas donde solo se quiere un ganador, pero con muchos perdedores. Gracias, Raúl. Y bueno, pues es momento de escuchar todos los comentarios que llegaron a nuestra redacción. Muchas gracias a las personas que amablemente nos han escrito durante este programa. Y doy lectura, gracias nuevamente. Simplemente hay que ir a San Mateo o a Santa María del Mar, donde muchas de las mujeres prefieren, por ejemplo, dar a luz con una partera del pueblo porque les es muy difícil llegar, trasladarse a una institución médica. Cuánta razón tienen, y lo acabamos de ver en el reportaje. No es verdad que los servicios sean gratuitos en Oaxaca. Te cobran desde una venda hasta que les lleves al cirujano
porque no se tienen en los hospitales, o sea, hay que pagar incluso por fuera a los cirujanos. No creo que este sea un asunto de los sindicatos, nos escribe una persona de Juchitán. Si revisamos la saturación que tiene el IMSS de Salina Cruz, olvídate, hace falta una ampliación del hospital y a la fecha no se ha dicho nada si se va a ampliar y además si va a haber contratación de personal. Ahora con el nuevo IMSS Bienestar del gobierno federal, efectivamente son larguísimas las filas de personas en el IMSS del puerto de Salina Cruz. Gracias. Otro de los mensajes, la tarjeta de salud que el gobierno nos ha dado, la verdad es que sí nos ha ayudado, sobre todo a familias de escasos recursos y sobre todo a madres solteras sin servicios médicos en el estado. Gracias por su comentario. ¿Qué le parece si nos vamos desde luego con el reportaje que nos deja Noé Nolasco? Justo en ese sentido, la dignificación de espacios médicos con 48 hospitales que pasarán a ser IMSS Bienestar. Veamos. La federalización de los sistemas estatales de salud mediante el programa IMSS Bienestar inició en febrero del 2022. Se está construyendo en México el mejor sistema de salud del mundo. ¿A qué nos referimos? Primero, que es un sistema público. Segundo, a que es un sistema gratuito. A poco más de 2 años de su arranque y a días de cerrar el mandato de Andrés Manuel López Obrador, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que la consolidación de este sistema lleva un avance del 81.8%. La inversión de este programa ha sido de por lo menos 6,000 millones de pesos. En el caso específico de Oaxaca, se reportó que hay 1,143 comités de la Clínica Es Nuestra y que han gastado 363 millones de pesos para la mejora de sus centros médicos. En materia de contratación de personal, la entidad registra un avance del 82% en médicos especialistas, 83% en médicos generales y 85% en personal de enfermería, para dar un total de atención de 10,727 trabajadores de la salud para laborar en 48 hospitales. Todos los padecimientos, todos los medicamentos de manera gratuita, sin importar en qué estado de la República se esté, sin importar cuál sea la condición de la persona. Cifras que sin duda en palabras son positivas y dan proyección de un cambio en beneficio de la población. Sin embargo, son en las clínicas y hospitales del IMSS Bienestar donde las denuncias y quejas por falta de equipos médicos y medicinas no cesan. Nos dicen que el tema era que no había enfermera que pudiera acompañar el traslado. Eso fue el primer motivo. Nos hacen dar largas y resulta que hasta ahorita, hasta hace una hora, un poquito más le digo, nos dicen que ahora ya no había neurocirujano. La promesa de tener un sistema de salud de primer nivel como Dinamarca, o mejor, aún no se consolida, y el tiempo no le alcanzará al presidente Andrés Manuel López Obrador para cumplirlo, porque una cosa es lo que dicen los reportes oficiales y otra muy distinta es la realidad que viven cientos de familias. Lo bueno es que se tendrá la continuidad del gobierno con la esperanza de lograr en 6 años más el mejor sistema de salud. Mega Noticias. Muy bien, pues el dato sería, para el caso específico de Oaxaca, se reportó que hay cuando menos 1,143 comités de la Clínica Es Nuestra. Estos comités han tenido un gasto muy importante, 363 millones de pesos. Ahora, vamos a ver finalmente qué sucede, cómo se unen los servicios que está haciendo el gobierno del estado con el IMSS Bienestar ahora. Bueno, pues que de nueva cuenta el señor Zoé Robledo se queda al frente del IMSS, ¿no? Dentro del nuevo esquema que propone la señora Claudia Sheinbaum. Más información, desde luego, en las breves, lo más relevante del estado. Seguimos con el tema de la intolerancia religiosa. Allá en San Isidro Arenal, que pertenece a San Juan La Lana, se ha complicado porque los comuneros de la localidad determinaron la expulsión de los evangélicos que viven en ese lugar. Imagínese, en ese sentido, Jesús Romero señaló que desde el día de ayer se había contemplado una mesa de trabajo entre los religiosos, pero al llegar se percataron de que había una movilización de evangélicos, provocó la suspensión de las reuniones. Sin embargo, hoy mismo dieron a conocer a través de redes sociales que un grupo de personas revelaron que estaban destruyendo sus casas.
Al respecto, el gobierno pide mantener el respeto a cada culto religioso. Mucha atención allá en San Juan La Lana. El director del Instituto de Educación en Oaxaca, Emilio Montero, acudió a San Lorenzo Cacaotepec para participar en un acto inédito, atendiendo una recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos, ¿no?, en cuanto a una sentencia de un juicio para la protección de derechos. La recomendación se da como producto de que un menor perdió la vida en 2018. Emilio Montero dijo que, bueno, aunque no le tocó en su administración, la institución que representa, desde luego no elude la responsabilidad de asumir lo que la ley demanda. En aquel momento se carecía de infraestructura segura en esta escuela. Bueno, pues con una pleca reconocieron a este pequeño que perdió la vida, en compañía, por supuesto, de la titular de los derechos humanos. Ya lo decía Raúl Frías hace unos minutos, para Oaxaca tendremos 16 diputados federales y 6 senadores. Entran en funciones el 1 de septiembre del 2024. Le voy a dar de manera muy rápida algunos de los nombres. Por ejemplo, Senado de la República, Antonino Morales Toledo, Laura Estrada Mauro, el exgobernador Alejandro Murat, que es moranista, Susana Harp, que vuelve a repetir, ahora el diputado Alfonso Silva se va como senador. Ahora, el tema de los plurinominales que se acaba de dar a conocer hace unos minutos, que finalmente ya Morena tendrá toda la mayoría. Aquí hay nombres interesantes. Por tercera ocasión, Carol Antonio Altamirano, Mariana Benítez con una diputación plurinominal, Alejandro Áviles, ex candidato del PRI, bueno, ahora morenista, también es diputado plurinominal por Morena. Irma Juan Carlos repite por tercera ocasión. Raúl Bolaños, que estaba en el Senado, bueno, pues ahora se va como diputado plurinominal. Y así podríamos citar de todos los distritos. Hay nombres muy conocidos. Con este tipo de arreglos políticos es como se tendrá una mayoría calificada en los congresos. Vámonos contigo, Alex Orozco, condiciones climatológicas para las próximas horas. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Esto es lo que veremos en este jueves. Se acerca el final de la semana en la región, pues el paso de algunas tormentas que estarán con nosotros en la tarde y que puntualmente pueden dejar descargas importantes. En general hablamos de promedios alrededor de los 12 milímetros, pero puntualmente podríamos recibir descargas de hasta 25 para esos para los que hay que prepararnos. Y nos vamos a los números precisos y le platico que la temperatura en Ixtepec alcanzará 35 grados, que en la capital se queda el termómetro en los 26. Aquí nosotros, ya le digo, tormentas aisladas, la temperatura va a alcanzar los 34 grados y en esos mismos 34 vamos a llegar hasta el sábado. De ahí nos vamos a los 35, con lo que le vamos a dar la bienvenida a la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Tiene que haber reforma al Poder Judicial, es necesaria, dice la Jucopo hoy mismo en Oaxaca. Somos una institución con 20 años de experiencia. Contamos con licenciaturas con reconocimiento y validez oficial como Psicología, Informática, Contaduría y Ciencias de la Educación. Contamos con un plan cuatrimestral en Derecho, Arquitectura, Administración y Gestión Empresarial, aperturando nuevas licenciaturas en Enfermería y Obstetricia. La calidad, amor y compromiso nos hacen diferentes. Avenida Tlaxcala, Colonia Jesús Rasgado, Salina Cruz, Oaxaca. Universidad América, tu futuro es aquí. ¿Le duelen sus rodillas y tiene dolor en su columna? Consulte en la Clínica del Rosario al Dr. Alejandro Gómez Rueda, que le ofrece los tratamientos más recientes para sus molestias: ozono, láser, interferenciales, medicina alopática, tratamientos musculares y degenerativos, fraccionamiento El Pitayal frente a la cancha de básquetbol. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya.
ya el próximo lunes prácticamente todo mundo, bueno, cuando menos todos los que tienen el regreso a clases están ya preparándose. Ahora, digo, en cada estado de la República Mexicana los precios varían, es decir, uniformes, zapatos, mochilas. Vamos a ver el reportaje, ¿no? Viene con preocupación, desde luego, porque la economía de repente no alcanza para cubrir las necesidades de las listas escolares. Apenas termina un ciclo escolar y las familias ya piensan en los gastos que se vienen para el inicio del próximo año lectivo. Para las familias que tienen como única alternativa la educación pública, el costo por la compra de uniformes útiles escolares para primaria oscilará entre los 1,245 y 3,585 pesos por cada estudiante que ingrese a primero o segundo grado, considerando un solo juego de uniforme con las prendas de la menor calidad en el mercado y el paquete de útiles escolares que recomienda la Secretaría de Educación Pública. Empieza aquí en como 10 días y pues sí, gastar un poco. ¿Cuánto más o menos tiene que invertir para uniformes, útiles, materiales? Yo digo como unos como 3,000 pesos para los materiales, los libros, las computadoras, pues ya sabe, los zapatos, todo sube todo el año. Si el niño o la niña ingresa a niveles de tercero a sexto grado, el gasto podría ser de hasta 3,873 pesos, considerando los precios más bajos identificados por la Procuraduría Federal del Consumidor. Es importante recordar que la Secretaría de Educación Pública prohíbe el cobro de inscripciones y cuotas en planteles públicos. Como unos 5,000, 6,000 pesos, depende que le sirva del año pasado y que ya no, pero mejor dicho ya nada, ¿verdad, Isabela? Pero la realidad de las escuelas particulares es otra. El regreso a clases es más caro dependiendo de la escuela que se trate y la inscripción puede ser de entre 4 y 5,000 pesos por estudiante en instituciones modestas hasta los 15,000 pesos de inscripción en colegios de cierto renombre. En el país hay instituciones particulares que obligan a niños y niñas a cursar todo un año previo a primer grado con el argumento de que se trata de un año de nivelación y adaptación a su cultura escolar. Otros colegios particulares incluyen la venta o renta por unos 1,500 pesos mensuales de tabletas para acompañar el proceso de enseñanza, lo que no sucede en planteles públicos. Sí, las plataformas ahorita que se usan. Mega Noticias, Andrés Solís. Bueno, pues esto en escuelas particulares y le digo yo en varios estados de la República, pero la realidad, ¿no?, de muchos municipios, por ejemplo del estado de Oaxaca, son otros los problemas. A lo mejor ni siquiera tienen acceso a internet, la infraestructura educativa y además, bueno, no se cuenta con el recurso suficiente como para sacar adelante a todos los hijos en este nuevo ciclo. El gobierno del estado, en colaboración con el gobierno mundial, trae una nueva propuesta en materia educativa y sobre todo buscar que los estudiantes de Oaxaca no interrumpan sus estudios. Le daremos a conocer más adelante los detalles. Y vámonos, ¿qué le parece?, con la sección de los miércoles. Noé Nolasco. Cada día es más común enterarnos de hechos lamentables que pasan de lo permisible en fechas actuales y en fechas anteriores. Pareciera que nuestra sociedad se está corrompiendo día con día, y es que estas atrocidades se están cometiendo contra nuestros semejantes, incluso contra seres indefensos, y eso pareciera que se está normalizando. Las violaciones a los derechos de los ciudadanos se vuelve una constante. De un día a otro puedes perderlo todo simplemente por no coincidir en la forma de pensar, en tus creencias, o simplemente porque no sé la relación que tienes con alguna autoridad o contra alguna comunidad. Así pasó en Santa, y es que se denunció, y es que un grupo de la mayoría del pueblo, incluso por las autoridades, ellos indicaron que su centro de adoración fue quemado, y no solamente eso, fueron amenazados de ser corridos de este pueblo si no participaban en las fiestas patronales como lo está haciendo la mayoría del pueblo. Imagínese usted esta situación ahí
nacieron, ahí crecieron, ahí se desarrollaron, ahí está toda su familia, toda su historia que tienen ellos y podrían perderlo de un día a otro. Entonces, ¿qué hay de la libertad de culto? Tener derecho de poder escoger lo que nosotros queremos, remarcado en el artículo 24 de la Constitución mexicana, porque no cometieron ningún delito, Entonces, ¿qué están haciendo las autoridades para actuar contra la libertad de estas personas? Y más aún, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad para poder participar y no permitir que esto se repita? ¿Y qué decir, por ejemplo, de la masacre que vivimos hace algunos días en el estado de Oaxaca, allá en Nochistlán? Un grupo de perritos, simplemente por estar en la calle, fueron envenenados. Esta noticia trascendió y consternó a toda la población de Nochistlán, y no solamente del estado de Oaxaca, sino también a nivel nacional e internacional. ¿Qué calidad moral y mental tiene esta persona que cometió esta atrocidad? Hoy las autoridades se justifican con un comunicado diciendo que ya están atendiendo el tema e incluso condenan esta acción. Lo triste es que no es la primera vez que se registra este tipo de hechos. Muchas veces en redes sociales se denuncian las agresiones, las violaciones, los maltratos a los animales. Sin embargo, no se hace nada a pesar de estas evidencias. Nos estamos acostumbrando a dejar pasar las cosas como si nada pasara, como que el día de mañana ya es otro día y no pasa nada, siguen las mismas acciones, no va a volver a repetirse. Sin embargo, se están viviendo constantemente. Se necesitan castigos ejemplares que nos hagan reflexionar y analizar que lo que estamos haciendo está mal y está afectando a las demás personas, porque cuando las autoridades quieran actuar, quieran decidir y participar y decir esto ya no se va a permitir, va a ser demasiado tarde y las consecuencias van a ser lamentables. Esas son chingaderas. Tiene que haber reforma al Poder Judicial, es necesario, dijeron hoy los integrantes de la Jucopo. Sergio López Sánchez, diputado, dejó en claro que la reforma judicial es necesaria. Descartó que cualquier persona pueda ser juez o ministro, al asegurar que hay mecanismos bien planteados que indican cuáles son los requisitos. Evidentemente, en una clara defensa del Congreso de Oaxaca hacia la reforma, reiteran que se tiene en la Cámara Federal la altura para las circunstancias de lo que México necesita. Señalan que una vez que avance la reforma en el Congreso Federal, se atenderá en el Congreso local para armonizar la Constitución en materia de justicia. Y con esto nosotros nos vamos. El día de mañana tenemos un tema importante. La conectividad aérea en el Istmo de Tehuantepec sí nos está dando, bueno, pues esta seguridad, ¿no?, que ofrecen las líneas aéreas, esta disponibilidad, y desde luego también hablaremos de las ferroviarias. Pero Paco Ramírez a punto de entrar al aire con el dictamen de sobrerepresentación, que prácticamente pues Morena ya tiene la mayoría calificada. Quédese con el descanse. Buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.